Bueno, No, me va a dar un infarto. Decidme que... ¿Me oís? sí, te oímos bien, Rosa, no te preocupes. Déjale Pero un ¿cómo no cuarto me para voy a otro día. preocupar? Tranquila, A ver tranquila. ahora. También ya está. ¿Ahora se me ve? Se te ve grande, ¿Se se me te ve y se ve me maravillosa, oye? sí, rodeada de libros. Es la primera Venga, vez que me respira, pasa esto. no pasa nada, no te preocupes, Rosa. Si ayer también me pasó a mí en la entrada de un congreso, me pasó lo mismo que no podía conectarme. Esto forma parte Vale. de la virtualidad. Bueno, comenzamos, ¿no? Entramos ya. Bueno, Oye, pues un abrazo. Gema, Sí, dime, Gema, dime. Sí, Gema, 45 minutos, 50, 60, lo que tú me digas. vale, tenemos pensado que estés hasta... Deja que vea un momentito el programa, ¿vale? Porque, Marian, dime hasta cuándo estamos. Vamos a estar en torno a unos 40 minutos por ahí, ¿vale? Porque como hemos entrado un poquito más tarde, en torno a unos 40 minutos, ¿vale, Rosa? De todas formas, yo te aviso, tú por eso no te preocupes. Relax, que ya estamos aquí, ya Vale. seguro que están todas las compañeras conectadas, ¿eh? Yo también estoy aquí con tu libro, que lo veo de fondo, ¿eh? Y comenzamos. Bueno, estoy rodeadísima con todos tus libros, los tengo aquí todos, los tengo por aquí cerquita, ¿eh? Y más que tengo por ahí en vista de que me los traigan. Bueno, empezamos en el tercer Congreso de Coeducación de Clavico. Hoy somos muy afortunadas porque tenemos a Rosa Cobo entre nosotras. Disculpad que al principio hemos tenido algunos problemas de conexión, pero sabéis que, bueno, el directo y el tema virtual es así. Voy a ser muy breve en mi presentación porque quiero ocupar el menor tiempo posible. Creo que todas las conocéis, pero Rosa Cobo es profesora en Sociología del Género en la Universidad de A Coruña y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la misma institución. Y bueno, es especialista en patriarcado, prostitución, desigualdad, es una de nuestras grandes referentes porque es una gran pensadora, una gran teórica, pero sobre todo también es una gran activista, que es fundamental. Yo quería leer un breve texto, un pequeño texto de su libro, de uno de sus últimos libros, de pornografía, El placer del poder, por favor. Es una lectura indispensable para comprender todo lo que estamos trabajando en este congreso. Y al hilo de lo que decía mi querida amiga Carmen Ruiz Repullo, cuando hablaba de la hipersexualización de las niñas, que nos preocupa tanto, yo como coeducadora, que sobre todo trabajo mucho en educación infantil y primaria, me preocupa mucho la hipersexualización a la que son sometidas, esa violencia simbólica a la que son sometidas desde que son muy pequeñas. Rosa dice, el proyecto de la hipersexualización de lo femenino es quizás el mayor de los asedios a la subjetividad de las mujeres que ha tenido lugar en la modernidad. La sexualización implica falta de racionalidad, de autocontrol o reflexividad, y también exceso de inclinaciones irracionales. Frente al poder de la razón, la sexualización es una apelación a lo animal. Frente a la cultura, emerge la naturaleza. Qué bien lo explica Rosa. Yo te quiero decir algo a nivel personal. Cuando yo te leo, Rosa, yo no me siento sola. Cuando te leo, siento que somos muchas y cada vez seremos más. Cuando te leo, me siento con mucho poderío. Me levantas en muchas ocasiones, me pones muy clara en muchos conceptos que incluso en muchas ocasiones me cuesta colocar en su sitio. Así que gracias, Rosa, por existir y por escribir y por facilitarnos un marco teórico fundamental para entender los mecanismos estructurales, materiales y simbólicos de un patriarcado que nos asedia, que nos sume en la desigualdad y que nos quita nuestra subjetividad y nos convierte en objeto. Muchísimas gracias y doy paso a Rosa. Rosa, un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Gema. Te agradezco infinitamente la presentación tan cariñosa. Yo quiero agradecer a Clavico que me hayáis invitado a participar en estas jornadas. Lo único que siento es que las jornadas sean virtuales y no podamos encontrarnos y charlar.
En realidad siempre tuve muchísimas ganas de que me invitaseis porque desde el primer momento supe que lo de que Clavico no era una cosa de poca relevancia, sino que desde el principio vi que era una cosa que iba a ir a más y que iba a ir a más porque vosotras sois unas trabajadoras incansables, porque tenéis una grandísima pasión por la coeducación, pero también porque hay una necesidad imperiosa en nuestro sistema educativo de que la coeducación se coloque en el centro de ese mismo sistema. Muchísimas gracias a todas las que me habéis invitado, a todas las que formáis el claustro y de una manera muy particular a ti, Gema, por la presentación cariñosa y a Marian por tantos años de amistad. Yo voy a hacer una reflexión, sobre la pornografía, porque la pornografía está invadiendo el mundo que estamos viviendo, está invadiendo y alimentando el imaginario de la sexualidad y porque nuestros adolescentes, preadolescentes e incluso niños, en mucha mayor medida que niñas, están siendo colonizados por las prácticas sexuales y por las relaciones de poder que se desprenden de esas prácticas sexuales. Por lo tanto, quisiera hacer una reflexión sobre esto. A mí lo que me interesa de la pornografía es el subtexto. Lo que me interesa de la pornografía es la agenda oculta, aquello que no es evidente, aquello que parece que es autoevidente, pero que sin embargo sabemos muy bien que no lo es. Me interesa mucho los efectos que tiene la pornografía sobre nuestros y nuestras adolescentes y preadolescentes, sobre sus vidas, sobre las relaciones que establecen entre sí. Creo que si se puede decir una cosa con muchísima claridad es que la pornografía tiene una enorme influencia sobre la cultura contemporánea, sobre la baja cultura y sobre la alta cultura. La pornografía ha ejercido y sigue ejerciendo una enorme influencia en todo aquello que vemos en el cine, aquello que leemos en la literatura, aquello que vemos en la televisión, en las series, en diversos programas, porque hablar de pornografía es hablar de hipersexualización de lo femenino. Y la pornografía está ejerciendo una influencia de tal calibre que apenas puede verse otro modelo de ser mujer que no sea el de la hipersexualización. Por supuesto que el feminismo tiene otro modelo y por supuesto que tiene otro modelo de mujer, otro modelo de lo femenino, por supuesto que también tiene influencia y yo creo que en cierta medida tenemos que entender la pornografía también como una respuesta patriarcal a las luchas que hemos dado las mujeres feministas, pero también a todos los derechos que hemos conseguido. Yo me he preguntado que si la pornografía es una enfermedad o es un síntoma, si es un telón de fondo o si en realidad es un dispositivo eficaz. Y creo que la respuesta es que la pornografía lo es todo. Pero yo siempre me quedo con esa afirmación tan lúcida de Susan Sontag cuando dice que la pornografía es la enfermedad de toda cultura. Creo que es una definición muy exacta. La pornografía es una enfermedad. Y es una enfermedad que tiene efectos diferentes para los hombres y para las mujeres, para los adolescentes y para las adolescentes. Pero en todo caso, tiene para unos y para otras, para todos y todas tiene efectos que son muy perniciosos. Por supuesto que no se puede entender la pornografía fuera de los dos grandes sistemas que articulan nuestras vidas, que es el sistema patriarcal, por supuesto, y el sistema capitalista neoliberal. Importantísimo señalar que en el origen de la pornografía está el interés patriarcal, sin ninguna duda. La pornografía hace verdad la gran tesis del feminismo radical que sostenía que el origen de la opresión de las mujeres había que buscarlo en el control masculino de nuestra sexualidad, en el control masculino de nuestra sexualidad, pero también de nuestras capacidades reproductivas. Pues yo creo que se puede ver con una claridad extraordinaria que la pornografía, la existencia y la configuración de la pornografía en el siglo XXI
lo que hace es confirmar esa famosa tesis del feminismo radical. Pero si bien la pornografía, en el origen de la pornografía está el interés patriarcal y el interés por disciplinar los cuerpos y las vidas de las mujeres, no se podría entender la pornografía de hoy sin el capitalismo neoliberal, porque el capitalismo articula y vehicula las demandas patriarcales en el siglo XXI. Esto no había ocurrido nunca, pero sin embargo sí está ocurriendo. Sin capitalismo neoliberal, la pornografía sería un fenómeno social con una presencia mucho más reducida que la que tiene ahora. Hoy la pornografía es un hecho social global. Hoy las prácticas sexuales que aparecen en la pornografía se estandarizan en un momento, se globalizan y los varones de Camboya o los varones de Nigeria o los varones de España saben que pueden hacer determinados ejercicios de violencia porque cuando Estados Unidos, que es el principal país productor de pornografía, coloca determinados vídeos pornográficos, esas prácticas se estandarizan. La pornografía está envuelta en muchas capas discursivas que enmascaran su carácter patriarcal. Y, desde luego, la obligación que tenemos las feministas es desentrañar esas diversas capas discursivas para encontrarnos con el núcleo de la pornografía. Y el núcleo de la pornografía es, por supuesto, el interés patriarcal, pero también es el interés neoliberal. La pornografía va a ser muy difícil, está siendo muy difícil deslegitimar la pornografía. Y esto es así porque la pornografía tiene muchos defensores, tiene sobre todo muchos más defensores que defensoras que apelan a la idea de la libertad de expresión y a la idea de la libertad sexual. Pero sobre todo, importante señalar que la pornografía se apoya, la legitimación de la pornografía se apoya en esta filosofía de exaltación de los deseos individuales que está en el núcleo del capitalismo neoliberal. La idea es, en las sociedades capitalistas del siglo XXI, basadas en un consumo inimaginable sencillamente hace 30 años, los deseos son legítimos siempre y cuando se tengan los recursos económicos, los recursos materiales, los recursos culturales para poder satisfacerlos. Y así es como está siendo entendida socialmente la pornografía, como un hecho de consumo. Y como un hecho de consumo que no produce ningún tipo de efecto negativo sobre la sociedad, sobre las mujeres. La pornografía se alimenta de dos lenguajes. Por una parte, del lenguaje del placer y por otra parte, del lenguaje del poder. Creo que la tarea que tenemos las feministas es no confundir ninguno de estos dos lenguajes. Porque si llegásemos a ver, si la sociedad llega a ver de una forma definitiva la pornografía como algo relacionado con el placer y con la gratificación sexual, entonces la pornografía pasaría inmediatamente a ser considerada un hecho moral. Si prescindimos del poder, entonces la pornografía no podrá ser considerada un hecho político. Desde el análisis feminista entendemos la pornografía como un lenguaje de placer, pero también como un lenguaje de poder. A mí me parece que la pornografía se puede analizar desde una perspectiva feminista, desde muchos puntos de vista. A mí me parece, desde muchos aspectos, ¿no? A mí me parece que lo más importante que hace la pornografía es poner en pie un nuevo orden de designaciones sobre las mujeres, un nuevo orden de designaciones, yo diría mejor de heterodesignaciones sobre lo femenino. Yo para esto quería explicar algo que lo explica muy bien Celia Amorós. Celia Amorós explica cómo en aquellos momentos
en los que hay cambios sociales o cambios políticos de gran intensidad, y desde luego el que estamos viviendo hoy lo es. Probablemente las transformaciones que se están produciendo solamente son comparables a las que tuvieron lugar en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Bien, ella lo que dice, también lo dice Genevieve Fresh, lo dicen diversas feministas, es que en los momentos de cambios sociales, de transformaciones sociales o económicas o políticas o culturales muy intensas, cuando se están poniendo las bases de la creación de un nuevo mundo, los varones, las élites patriarcales, se preguntan qué lugar tienen que ocupar las mujeres en ese nuevo mundo. ¿Tienen que seguir cumpliendo los roles que cumplían en el mundo anterior o tienen asignados roles nuevos? Bueno, pues a esto Celia Amorós lo llama los relevos en las heterodesignaciones patriarcales. Hay que poner en pie un nuevo orden de heterodesignaciones de lo femenino, una nueva definición de lo que tiene que ser una mujer para que esa mujer sea funcional a las exigencias del sistema patriarcal y en este caso también, por supuesto, del capitalismo neoliberal. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto son dos cosas. La primera es que este relevo de las heterodesignaciones patriarcales están promoviendo y están proponiendo a la nueva conciencia de nuestra época un modelo de feminidad nuevo. No completamente nuevo, porque podemos detectar las raíces que había antes, pero desde luego, indudablemente, un nuevo modelo. En segundo lugar, claro, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién está proponiendo este nuevo modelo? ¿Lo están proponiendo todos los varones o solamente algunos sectores masculinos? Yo creo que esto es importante señalar y lo voy a terminar muy rápidamente, porque quizá lo más importante es lo que voy a contar después. Yo creo que hay un sector en nuestra sociedad, quizá mayoritario, y digo quizá porque esto es muy difícil de poder desentrañar y de poder descifrar, quizá hay un sector mayoritario de varones que han aceptado con cierta dificultad, con innumerables resistencias, que las mujeres tengamos más derechos, que las mujeres estemos en el mercado laboral, que incluso tengamos algunos pequeños espacios de poder. Soportan con resistencias que tengamos algunas de nosotras, unas cuantas, proyectos de vida que sean razonablemente autónomos. Pero hay un sector de varones que no aceptan que las mujeres saquemos los pies del plato, que no aceptan esos espacios de libertad y de igualdad que hemos ido consiguiendo después de más de 3 siglos de luchas feministas. ¿Quiénes son estos varones? ¿Quiénes son estos varones a los que yo denomino los nuevos bárbaros del patriarcado? Para utilizar también otro concepto, otro término de Celia Amorós, ¿quiénes son estas fratrías masculinas? Estas fratrías masculinas son las que se mueven en los ámbitos de las economías ilegales y muy particularmente en el ámbito de la economía criminal, de la industria de la explotación sexual. Son los puteros, son los que ejecutan feminicidios, son los consumidores de pornografía y son los dueños de todos esos negocios criminales que tienen como objetivo indudablemente obtener beneficios, pero que también tienen como objetivo convertir a las mujeres en servidoras sexuales. Solamente en servidoras sexuales, no, también en servidoras reproductivas, también en servidoras domésticas y también en servidoras laborales, sin ninguna duda. Pero cuando hay un intento de redefinir, de resignificar lo femenino, detrás de ese intento o de esa propuesta de resignificación siempre hay grupos de varones. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que la industria de la pornografía, la industria de la prostitución, todos esos circuitos semi-institucionalizados, por ejemplo, por los que transitan las mujeres que son migrantes, todas esas fórmulas de feminicidios o de
como muy bien sabe Carmen Díaz Repullo, de violencias sexuales, todos estos fenómenos sociales están siendo sostenidos por grupos de varones, por bárbaros del patriarcado. Ellos son los que están detrás de esta nueva propuesta de resignificación de lo femenino, de este nuevo orden de designaciones para las mujeres. En el epicentro de la narrativa pornográfica se encuentra siempre la sexualidad. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿encarna la pornografía la sexualidad? Por supuesto que la pornografía no encarna la sexualidad. La pornografía encarna una modalidad de una propuesta de sexualidad masculina que se apoya en la afirmación radical de la soberanía del deseo masculino. Eso es lo que tiene que ver la pornografía con la sexualidad. Grupos de varones entienden que la sexualidad no tiene por qué ser recíproca, entienden que la sexualidad no tiene que vivirse en la intimidad, entienden que la sexualidad es un acto de poder. Bueno, pues eso es lo que tiene que ver la pornografía con la sexualidad, pero nada tiene que ver ni con la sexualidad de los varones que tienen otro modelo de sexualidad, ni tampoco con el que tienen las mujeres. La pornografía expulsa la idea de un buen sexo compartido en la intimidad. La pornografía es un magma de significaciones que tiene poderosísimos efectos socializadores. Por eso, precisamente, tenemos que hacer algo con la pornografía y por eso, precisamente, la coeducación tiene que convertirse en el núcleo fundamental del sistema coeducativo, porque tiene que ofrecer fórmulas de socialización, fórmulas de propuestas de vida para nuestros niños y niñas, para nuestros y nuestras adolescentes, que puedan neutralizar la brutalidad y la criminalidad que encierran los mensajes pornográficos. La pornografía es una narrativa sexual que ancla el yo en la sexualidad, pero también es un lenguaje dispuesto a transformar la masculinidad y la feminidad. Porque cuando hay un nuevo orden de heterodesignaciones de lo femenino, no solamente se trata de poner en pie una nueva forma de ser mujer, una nueva modalidad de resignificación de lo femenino, sino que correlativamente también tiene que ser de lo masculino. La pornografía hipersexualiza a las mujeres hasta convertirlas en seres deformados que apenas se parecen a sí mismas. Para yo escribir el libro que he escrito sobre pornografía, he tenido que ver muchos vídeos pornográficos y es imposible poder establecer elementos de identificación con las representaciones, con los papeles que representan las mujeres en las representaciones pornográficas. El porno estandariza la sexualidad, estandariza el deseo de las mujeres para así configurar un modelo hegemónico de normatividad masculina. Por supuesto que ese modelo hegemónico de normatividad femenina no está siendo designado o no está siendo propuesto para todas las mujeres. Cuando hay una propuesta de heterodesignación de lo femenino, esa nueva propuesta siempre es para unas pocas mujeres, con la esperanza patriarcal de que después eso se pueda extender a cuantas más mujeres mejor. ¿Para qué mujeres va destinada esta propuesta? Para las más pobres, para las más vulnerables, para aquellas que no tienen recursos. Luego ya la esperanza que tienen estos bárbaros del patriarcado es que puedan extenderse a más mujeres. No podemos olvidar que la idea fundamental de la industria de la explotación sexual, una de cuyas caras es la pornografía, es la conversión de las mujeres en servidoras sexuales. Y para que las mujeres sean servidoras sexuales, las mujeres tienen que ser
sometidas a procesos intensísimos de hipersexualización. Tienen que ser mujeres hipersexualizadas que carecen de individualidad, que carecen de sentimientos y que son receptoras de violencia. Tienen que ser definidas como objetos, no como sujetos. Tienen que ser definidas como seres pasivos, no como seres activos. Tienen que ser definidas como receptoras complacientes de violencia, pero nunca como ejecutoras de violencia. Tienen que ser definidas como víctimas, nunca como victimarios. Tienen que ser definidas como proveedoras necesarias del placer masculino, pero también siempre como negadoras del placer propio. La pornografía no reconoce a las mujeres como sujetos de su deseo. Al contrario, lo que está anunciando es su aniquilación simbólica. Todas aquellas características que definen a lo que se considera que es un sujeto son pulverizadas en los relatos pornográficos. La propuesta de feminidad de las representaciones pornográficas no es un modelo normativo, como decía antes, al que deban de adaptarse todas las mujeres, solamente algunas, solamente aquellas que son más pobres y que son más vulnerables. La pornografía ofrece un marco en el que la feminidad es organizada, definida e interpretada en un contexto de nuevas heterodesignaciones. La pornografía recrea un imaginario de la sexualización en el que hombres y mujeres somos ontologizados jerárquicamente, entendiendo que en esa jerarquía las mujeres son inferiorizadas al ser definidas solo como pura sexualidad. Hay una sobrecarga de sexualidad en las mujeres que encierra una propuesta ontológica de indiferenciación entre las mujeres e impide el surgimiento de la individualidad. El proyecto de hipersexualización de lo femenino, como ha citado Gemma, es quizá el mayor de los asedios a la subjetividad de las mujeres que ha tenido lugar a lo largo de toda la modernidad. La sexualización es el rasgo que la pornografía propone a las mujeres y que lo coloca en el corazón de la feminidad normativa. Y no podemos olvidar que siempre sexualizar es inferiorizar. Bueno, pues con este rasgo se construye serialmente a las mujeres. Y es que este es uno de los elementos que a mí me parece que es enormemente importante para poder entender la dimensión fuertemente pedagógica que encierra la pornografía. Es la construcción de la destrucción de la individualidad, la reducción de la subjetividad y la creación de las mujeres como seres seriales, carentes de cualquier tipo de individualidad. Son definidas en la pornografía las mujeres como hembras, mucho más cerca del mundo animal que del mundo humano, mucho más cerca del mundo animal que del mundo cultural. Son objeto de consumo masculino. La sexualidad de las mujeres está definida como subordinada al deseo masculino. Ahora bien, es importante señalar que este modelo solamente es efectivo si ejerce la suficiente presión normativa sobre el conjunto de las mujeres para que así las mujeres ajustemos nuestra normatividad, nuestra definición de lo femenino a esa propuesta que es dominante. Y esto es lo que a mí me parece que tiene que ser combatido de maneras muy distintas, y una de ellas tiene que ser combatido desde el propio sistema educativo, porque prácticamente me parece que es fundamental entender que prácticamente la pornografía no tiene discursos que sean contrarios.
no tienen discursos que puedan, no tiene, mejor dicho, la pornografía no tiene prácticamente espacios materiales ni tampoco espacios simbólicos como para generar un discurso que pueda deslegitimar a la pornografía, porque la pornografía pornifica toda nuestra cultura, la baja y la alta cultura, y pornifica todo aquello que consumen nuestros y nuestras adolescentes. La pornografía, como decía, heterodesigna a las mujeres como seres fundamentalmente sexuales, silenciando y ocultando aquellas cualidades que hacen que las mujeres puedan ser vistas a sí mismas y puedan ser vistas por la sociedad como seres libres y como seres autónomos. Por eso, la pornografía es un dispositivo disciplinador. Y tiene siempre, la pornografía tiene como otros fenómenos sociales que están en este conspecto ideológico, tiene dos fases. La primera es la de la cosificación. La primera es la de la objetualización. Para eso las mujeres tienen que ser vistas por la sociedad de una forma serial, como si todas fuésemos clones. Pero una vez que hemos sido objetualizadas y cosificadas, esa es la condición de posibilidad para ser convertidas en mercancías. En la primera parte, en la objetualización, está el interés patriarcal y en la segunda, en la mercantilización, está el interés capitalista neoliberal. Por supuesto que ambos procesos están estrechamente vinculados y estrechamente mezclados. Yo solamente lo que quiero explicar es cómo ambas cosas están juntas. Las mujeres son hipersexualizadas hasta borrar cualquier rasgo humano que no sea el de la sexualidad. Es muy fácil cuando se ve pornografía, es fácil ver esta afirmación que estoy haciendo. En la pornografía las mujeres son definidas entre la insignificancia y el no ser. El porno contribuye a rearticular el yo de muchos varones y pone en pie nuevos modelos de sociabilidad. Aquellos varones que no se han encontrado cómodos con las luchas feministas, que no se encuentran cómodos con los derechos que hemos conseguido, que no se encuentran cómodos con esos modelos de libertad y de autonomía que algunas mujeres, que muchas mujeres hemos ido creando para nosotras mismas y para las siguientes generaciones, encuentran en la pornografía y en la prostitución su hábitat natural. Hay una afirmación tan radical de la soberanía del deseo masculino en los relatos pornográficos que enseguida se puede observar cómo esa afirmación radical de la soberanía del deseo masculino solamente puede ser llevada a cabo, solamente puede crearse con violencia. Y es que en la pornografía aparece el modelo masculino como un modelo de omnipotencia. La pornografía es ese lugar en el que los varones pueden dar rienda suelta a sus deseos, pueden dar rienda suelta a ese sentimiento de omnipotencia de quien lo puede todo. No estoy hablando de todas las masculinidades, estoy hablando sobre todo de las masculinidades misóginas, de los bárbaros del patriarcado, de los que ejecutan violencia, de los que ejecutan feminicidios. A través del porno, el yo masculino experimenta transformaciones que tienen como consecuencia nuevas formas de relación con las mujeres. La pornografía invade el imaginario de nuestros adolescentes. No invade en la misma medida el imaginario de nuestras adolescentes y de nuestras preadolescentes. Más de las 2/3 partes de quien consume pornografía son varones y apenas una tercera parte de quien consume pornografía son mujeres. Esto tiene muchísimo significado porque muchas de las adolescentes y preadolescentes que consumen pornografía lo hacen
porque entienden que es la forma que tienen de poder entender de qué manera tienen que satisfacer a sus novios, a sus chicos, a sus compañeros. En el caso de muchas mujeres adultas, cuando yo estaba escribiendo este libro, me encontraba con que muchas de ellas me explicaban que ellas habían visto pornografía porque había sido una petición de sus maridos o de sus compañeros. El porno, la pornografía erotiza la subordinación de las mujeres y las transforma en una fuente inagotable de placer masculino. Aquí es donde creo que podemos decir, sin ninguna duda, podemos hablar del placer del poder. El contexto normativo de la pornografía crea un espacio simbólico poderoso que contribuye a legitimar la violencia sexual y el discurso de odio contra las mujeres. Yo quiero recordar un estudio reciente que se ha hecho en el que se habla de que han aumentado un 30% las agresiones sexuales, los delitos sexuales entre los menores. No es posible cerrar los ojos a la estrecha vinculación que hay entre las dimensiones pedagógicas que tiene la pornografía y la cultura de la violación. Es imposible no vincular estas dos realidades. La pornografía promueve hasta extremos inimaginables la cultura de la violación. Cuando vemos pornografía, vemos penetraciones dobles y triples y penetraciones con violencia. Vemos golpes, vemos ahogamientos, vemos violaciones colectivas, vemos incesto, vemos bestialismo. La violación está en el corazón del relato pornográfico. En el corazón de la pornografía están juntos el deseo masculino, por supuesto, el dominio y la violencia. Sin violencia no hay pornografía mainstream. La pornografía podría ser definida de muchas formas, pero a mí me parece que hay una que explicaría muy bien qué es la pornografía. Es una celebración de la violencia sexual. Se erotiza la violencia contra las mujeres hasta el extremo de proponer una aniquilación simbólica de lo femenino. Pero yo creo que podríamos ir un poco más allá y explicar que en la pornografía, pero también en la prostitución, no hay solamente una propuesta de erotización de la violencia contra las mujeres, sino que hay una propuesta de erotización de la vulnerabilidad de las mujeres. Muchos de los relatos, por llamarlos de alguna manera, son relatos en los que se erotiza la imposibilidad que tienen las mujeres de poder hacer frente a ese acto pornográfico. Es decir, se erotizan a mujeres que son discapacitadas mentales, se erotiza a mujeres que son discapacitadas físicas, se erotiza la violencia sexual contra las hijas, contra las nietas, contra las hijastras. El imaginario del incesto está cobrando cada vez una relevancia muchísimo mayor dentro del universo pornográfico. La pornografía muestra hasta qué punto la sexualidad es el territorio fundamental sobre el que se asienta el dominio masculino. Sin embargo, el porno no es ficción. El porno crea realidad y crea una realidad que tiene como objetivo disciplinar a las mujeres. Cuando se dice que la pornografía es ficción, yo he tenido que leer mucha bibliografía sobre pornografía y puedo aseguraros que he leído cosas completamente insólitas. He leído que la pornografía es fantasía, he leído que la pornografía es magia, he leído incluso
que la pornografía coloca a los varones, les proporciona un cuarto propio, aludiendo al maravilloso libro de Virginia Woolf. Se dice, se distorsiona lo que es la pornografía, se la blanquea desde muchísimos textos. Sin embargo, la pornografía no es ficción, porque cuando se hacen películas o cuando se hacen series de televisión, no hay las multipenetraciones, y las penetraciones no son de verdad, están simuladas. Los golpes no son de verdad, están simulados. Las asfixias no son de verdad, cuando las hay, están simuladas. Esto no ocurre en la pornografía. En la pornografía las multipenetraciones, las dobles, las triples son reales. Los golpes son reales. Los cuerpos enrojecidos de las mujeres por muchos golpes también son reales. No se pinta, no se da color a las mujeres a las que se las está agrediendo. Es cierto, es realidad. Y ese es uno de los elementos que separa radicalmente la pornografía de otros géneros cinematográficos. ¿Por qué no queremos la pornografía? Más allá de decir por qué no queremos la pornografía, habría que señalar, no queremos la pornografía por muchas razones. No queremos la pornografía porque presenta un modelo de normatividad femenina en el que no queremos que se reconozcan las mujeres, en el que no queremos que se reconozcan nuestras adolescentes, nuestras preadolescentes y nuestras niñas, por supuesto. Pero hacer la parodia de la violencia patriarcal en las narraciones pornográficas hace posible que la violencia masculina no desaparezca, porque esos mismos códigos son asumidos por otros varones que van a reproducir esas escenas. Este es otro de los motivos por los cuales no se tiene que permitir la pornografía mainstream, porque es una celebración de la violencia que aquellos varones que lo están viendo, aquellos adolescentes que lo están viendo, van a tratar de reproducir. Una de las cosas que he podido ver es que hay adolescentes y preadolescentes que su primera experiencia sexual extraordinariamente gozosa la han vivido con la pornografía. Y después la van a querer reproducir en las relaciones que tienen con sus novias, con sus chicas, con sus amigas, con sus compañeras. Y van a querer reproducir aquello mismo que les hizo sentir gratificación sexual. Y lo que les ha hecho sentir gratificación sexual siempre sí o sí, porque no hay otra cosa en la pornografía hegemónica, siempre es violencia. Esa es una de las cosas. La otra cosa es que se ha podido observar que los consumidores de pornografía siempre necesitan, para seguir manteniendo los mismos niveles de gratificación sexual, necesitan un endurecimiento de los contenidos. Por eso la violencia que aparece en los relatos pornográficos es una violencia que no tiene fin. Pero también deciros hasta qué punto esta celebración de la violencia sexual es poder, que a mí siempre me gusta contar un relato pornográfico que vi de Nacho Vidal, en el que entraba en una casa que había una mujer muy guapa y lo primero que hacía era ponerle una bolsa de plástico en la cabeza, después le metía la cabeza en una bañera llena de agua, después la sacaba, la ataba, le pegaba, le daba muchísimos golpes, y el único elemento sexual que había en ese relato pornográfico es que él al final del relato se masturbaba. Y yo creo que este relato, este vídeo pornográfico, pone de manifiesto hasta qué punto la pornografía es violencia
y la pornografía es exaltación del poder masculino. ¿Hasta qué punto la gratificación sexual masculina se encuentra en la erotización de la violencia de las mujeres? Creo que se puede ver de muchas maneras la pornografía. Creo que una de las formas en las que se puede entender es que es una gran metáfora de las relaciones de poder entre los hombres, de los hombres sobre las mujeres. Promociona la idea de que las mujeres somos, tenemos que ser, debemos ser, en este nuevo mundo de las economías desreguladas, en este nuevo mundo de la precarización del mercado laboral, el papel que estos nuevos bárbaros del patriarcado, en el que se encuentra la pornografía, nos ofrecen a las mujeres es ser servidoras sexuales. Como para la industria de los vientres de alquiler se nos ofrece ser servidoras reproductivas. Pero yo voy a terminar ya. Quería señalar también que la pornografía es la verdadera pedagogía de la prostitución. Es la pedagogía de la violencia sexual y es la pedagogía, como decía antes, de una nueva forma de ser mujer que está destinada a grupos aún reducidos de mujeres, pero con la propuesta de que se pueda ampliar a otras mujeres. ¿Por qué digo que la pornografía es la pedagogía de la prostitución? He dicho, ¿no?, que era la pedagogía de la violencia sexual. Quien haya visto media docena de vídeos enseguida puede verlo. Es la pedagogía de la prostitución porque en todos los burdeles hay pantallas de televisión que están permanentemente pasando vídeos pornográficos. Y en estos vídeos que están pasando encierran mensajes diferentes para ellos y para ellas. Para ellos el mensaje que encierra es cuán lejos pueden llegar en su violencia sexual contra ellas. Y para ellas tiene otro mensaje diferente. ¿Cuánto tienen que soportar? ¿Cuánto deben soportar para que los varones queden contentos del conjunto de actos prostitucionales? Además, la pornografía es el lugar sobre el que ahora se canaliza fundamentalmente el acceso a los contactos de prostitución. Ese es uno de los motivos por los cuales la mayor parte de la pornografía es gratuita. Yo creo que la pornografía debe ser definida como una de las grandes distopías que ofrece el sistema patriarcal a la conciencia de nuestra época, y lo ofrece como si fuese una conquista colectiva de libertad. Sin embargo, y ya termino, es un golpe simbólico y material a la libertad de las mujeres porque tiene como efecto la expropiación de sus cuerpos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Rosa. Creo que no se puede explicar mejor, de una forma más clara, de una forma más contundente, que nos ha llegado hasta la mismísima piel y lo hemos entendido a la perfección. Yo creo que tu libro era muy necesario. Yo necesitaba leer un libro como el tuyo, porque pone sobre la mesa un debate que está cargado de una mitología que nos hace muchísimo daño, y creo que es muy importante poner los puntos sobre las i y dejar muy claro lo que tú has dicho, ¿no? Que la pornografía es la pedagogía de la prostitución, pero además es que está llegando a las escuelas, cada vez llega con mayor facilidad a nuestros niños y niñas. Los niños con 8 años que ya tienen su primer móvil pueden acceder incluso de forma involuntaria. Y como tú bien decías, ¿no?, su primer contacto con la sexualidad es a través de la pornografía, una pornografía que cosifica y hipersexualiza y violenta a las mujeres de una forma brutal. Así que desde Clavico te damos las gracias. No te puedes imaginar el honor que supone para nosotras, el gran regalo que supone tenerte aquí,
porque eres una maestra, eres una teórica que pone los pies sobre la tierra y te lo agradecemos de corazón. Muchísimas gracias, Rosa. De todas formas, Yolanda ha entrado, mi querida amiga Yolanda y compañera, porque el chat no para. Mira, tenemos aquí palmitas que nos aplauden. Porque el chat echa fuego y creo que Yolanda ha recogido una serie de preguntas que te han hecho para que puedas contestarlas. Doy paso a mi querida compañera Yolanda. Pues sí, así es. Hola Rosa, que yo no te había saludado. Me sumo a todo lo que ha dicho Gemma, que para nosotras es un auténtico placer que estés aquí. Y bueno, no te imaginas el chat, lo animado que ha estado. Hay un montón de preguntas. Obviamente no vamos a poder preguntarte todas, ya nos gustaría, pero sí querían preguntarte por una plataforma que seguro que conoces, que se llama OnlyFans, es una plataforma donde las chavalas suben fotos y los hombres pagan por verlas. Y nos preguntan cómo podemos combatir esto, porque como no se ve, entre comillas, directamente comprometido el cuerpo, si eso es prostitución, si es pornografía, si es ambas. Bueno, importante decir algo que no había dicho, pero que es fundamental. Y esto lo dice Sheila Jeffries y lo dice con muy buen criterio. La pornografía es prostitución en el siguiente sentido. Las mujeres que participan en los relatos pornográficos son mujeres en situación de prostitución. Transitan de la prostitución a la pornografía en función de las necesidades que tiene el propio negocio. Entonces, la pornografía y la prostitución son las dos caras de la misma moneda. Podría poneros muchos detalles para que no hay más que ver la pornografía para ver cómo son la mayor parte de las mujeres que participan en la pornografía, muchas de ellas guapísimas, muchas de ellas unas mujeres extraordinarias desde el punto de vista físico, pero una gran parte de ellas son mujeres migrantes. En este negocio participan mujeres que tienen muy poquitos recursos, mujeres que necesitan esto solamente para sobrevivir. Entonces, claro que sí, se están rompiendo los límites entre la realidad y la ficción y está surgiendo un nuevo, lo voy a decir entre comillas, aludiendo a lo que has explicado, una especie de nuevo género que consiste en que ellas hacen espectáculos en vivo, digo en vivo a través de una cámara, y los varones que lo están viendo, que forman los pornófilos o pornógrafos, forman una auténtica comunidad virtual, lo que hacen es, a través de dinero, de toques que se llama, van conduciendo la dirección de la representación. Entonces, claro que es prostitución. Bien, pues otra pregunta que sí que nos interesa mucho a las coeducadoras es qué herramientas podemos ofrecerles a las familias, qué pautas para que puedan contrarrestar este avance que hay en la pornografía en las criaturas tan jóvenes. Las familias que no están formadas, ¿qué podemos decirles para que se neutralice esta pornografía? Bueno, la pregunta, yo creo que las feministas tenemos que descifrar el significado, los efectos, el impacto que tiene la pornografía para las niñas y para las mujeres, pero también correlativamente para los hombres. Esa es la primera parte del análisis feminista. Y la segunda parte es que tenemos que dar respuesta a qué hacer. Yo creo está fatalmente considerado la idea de que hay que prohibir la pornografía. Yo, sin embargo, creo que probablemente haya que hacerlo en fases, no sé exactamente cómo. La primera cosa que no se puede hacer es que la pornografía no puede estar en abierto. Esta es la primera cosa. Un crío con 8, con 9, con 10 años, solamente con el móvil que le han regalado, en fin, antes de tiempo, apretando un botón, no puede encontrarse con una representación de incesto. No puede ser. Y encima con textos que traen las representaciones pornográficas, por lo menos muchas de ellas. Esa es la primera cosa que hay que legislarlo ya, de una manera
yo creo que prioritaria. La segunda, yo me hacía la siguiente observación. ¿Se puede permitir la pornografía mainstream? Y yo decía, bueno, si hay violencia contra las mujeres, no se puede permitir. Pero claro, yo toda la pornografía que he visto es una celebración de la violencia sexual. Entonces, no es posible que la pornografía pueda ser vista por cualquiera y porque la pornografía, una de las cosas que hace es emitir permanentemente discursos de odio contra lo femenino. Entonces, yo contemplo el sistema educativo, si fuese coeducativo, claro está, lo contemplo como un espacio desde el que se pueden emitir mensajes socializadores que puedan neutralizar la pornografía. Claro que se debería hacer, por supuesto. Otra cosa muy diferente es que se pueda hacer. Bien, pues no te puedo hacer más preguntas, ya te digo, aunque tenemos un montón de ellas, pero no sé si sabes que estamos haciendo un concurso también en el chat entre las personas que nos están viendo y les estamos entregando un paquete de libros coeducativos a quienes nos respondan una pregunta respecto de tu ponencia. En este caso, la ganadora de esta pregunta ha sido Rocío Soler Ruiz, y entre el lote de libros que le vamos a entregar tenemos, como no podía ser de otro modo, que se vea bien, tu libro, ¿vale? Entonces, Rocío recibirá entre los otros libros coeducativos que le vamos a enviar un ejemplar de tu libro para que pueda profundizar en todo el contenido de tu ponencia. Así que, Rocío, este libro lo recibirás en casa. Por lo demás, darte las gracias por haber participado en el Congreso, Rosa. Ha sido magnífica tu intervención y hemos aprendido mucho. Y ojalá pronto pudiera ser una realidad que se prohibiera la pornografía y la prostitución. Y entonces habríamos avanzado un gran paso, habríamos dado un gran paso. Así que nada más. Muchísimas gracias, Rosa, y hasta otra. Muchas gracias. Muchas gracias a todas vosotras. Aplaudimos. Tenemos aplausos en la plataforma. Muchísimas gracias, Miguel, que estás en la producción, que estás atento absolutamente a todo. Gracias de verdad por parte de la organización y también por parte de todas las personas que están en el chat y demás. Bien, mirad, tenemos ahora un vídeo cortito. Es el vídeo que más orgullosas estamos y no puede ser de otra manera. Llevamos 3 años intentando que esta persona se ponga en contacto con las coeducadoras de Clavico para agradeceros todo el trabajo que hacéis a diario. No voy a decir el nombre de esa persona, no va a hacer falta. Simplemente, por favor, Miguel, adentro vídeo. Hola, muy buenas. Este es un vídeo para el profesorado coeducador del Congreso de Clavico. Bueno, aquí Rosalena al aparato. Quería mandaros este mensaje porque alguien que os aprecia muchísimo me ha hecho llegar un mail muy bonito intentando enamorarme para haceros este vídeo. Y vamos, ha sido bastante fácil enamorarme sabiendo lo que hacéis y que encima pues utilicéis alguna de mis canciones, pues yo siempre me quedo como flashear con eso. Es de las cosas más bonitas que me pasan. Soy muy consciente de lo importantes que sois y que a veces, además en los tiempos que corren, es fácil rendirse y pensar que no vamos para adelante. Así que por favor, mucho ánimo, mucha fuerza y pa'lante, por Dios, que la mayoría yo creo que pensamos igual. Así que, no sé, mi abuela siempre dice que el amor siempre gana. Así que yo creo que hay que seguir confiando. Gracias por lo que hacéis y que no sé, que os mando muchos besicos. Adiós. Chao. No sé cómo os habéis quedado. No lo sé, porque de verdad, el día que Rosalén respondió y encima mandó el vídeo, ese día fue tan especial
que vimos claro que este congreso volvería a ser algo especial para todas. Gracias, Rosalén. Gracias desde el fondo del alma. Gracias por pararte un minuto en tu vida de éxitos y demás. Gracias por estar a pie de obra también, como nosotras. Y gracias por darnos ese ánimo a las coeducadoras que muchas veces efectivamente necesitamos. Y ahora ya le paso a Yolanda el relevo para despedirnos hasta las 4 de la tarde. Pero bueno, Yolanda, todo tuyo. Gracias, Rosalén, gracias. Un abrazo, compañeras, compañeros, un abrazo. Bien, pues antes de despedirnos, queríamos comentaros, os hemos puesto esta mañana un vídeo que nos trasladó el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en relación a una campaña que ha promovido el Consejo de Europa denominada Sexismo, detéctalo, ponle nombre y páralo. Lo habéis visto esta mañana sin que os hayamos puesto ningún comentario. Y ahora queríamos explicaros un poquito en qué consiste este vídeo. Dentro de esta campaña del Consejo de Europa han utilizado 3 instrumentos. El primero, el vídeo que habéis visto esta mañana y que os vamos a enviar a vuestro correo electrónico para que podáis trabajar con él, porque entendemos que puede tener un gran potencial para llegar directamente a las niñas y niños a partir de 10 años y en la adolescencia, y puede suscitar muchas conversaciones y debates en las aulas o talleres, y pondremos a vuestra disposición este recurso. También os enviaremos al correo electrónico, porque bueno, técnicamente nos ha sido imposible poder poner el test. El otro instrumento que tienen es un test que te pregunta si eres sexista y te dice, haz el test y averígualo. Entonces lo tendréis entre vuestros materiales. Y por último está la página de acción que amplía los contenidos, da ejemplos y proporciona algunos datos que ya no son solo para el alumnado, sino para la población en general. En esta página de acción están integrados tanto el vídeo promocional como el test, y están accesibles en la propia web de Clavico, www.clavico.es, en la web del IMIO y en la propia web del Consejo de Europa. También vais a poder encontrar en nuestra web y en las otras direcciones que os he dicho unas recomendaciones sobre el sexismo donde se incluye por primera vez a nivel internacional un texto con una definición de sexismo y algunas directrices para prevenirlo y combatirlo. Con algunas áreas, para prevenir algunas áreas prioritarias, como puede ser el lenguaje, las comunicaciones, estas redes sociales de las que estamos hablando y este internet donde los chicos y las chicas, los chicos fundamentalmente ven la pornografía, y lo tenéis ahí a vuestra disposición para que podáis utilizarlo. Antes de irnos a comer, os lo vamos a poner de nuevo para que le echéis un vistazo. Y nada, yo con esto ya me despido también. Veis el vídeo, cerramos y volveremos a las 5 de la tarde. Espero que os haya gustado mucho, a nosotras nos ha encantado y bueno, por el chat hemos visto que sí os ha parecido muy interesante. Así que nada, dentro vídeo, Miguel, por favor, y nos vemos. El sexismo existe en todas partes. Está en la forma en que hablamos, en las palabras que escribimos, en las imágenes que creamos y en la forma que actuamos. Impacta de manera diferente a las mujeres y en mayor medida que a los hombres. Está en nuestro entorno desde la infancia, animando a los chicos a correr, saltar y ser activos. Mientras que las chicas deben socializar con un comportamiento pasivo, complaciente, propio de una señorita. Nos golpea desde los anuncios de las paradas del autobús, las portadas de las revistas, los juguetes, los videojuegos o los carteles que cuelgan de la pared en el trabajo. Está ahí en casa, donde las mujeres todavía realizan mucho más trabajo no remunerado que los hombres. Está en el lugar de trabajo, donde las mujeres son ignoradas, silenciadas o postergadas en los ascensos profesionales. Penalizadas por tener una familia. Existe cada vez que un tribunal le dice a una víctima de violencia sexual que se lo ha buscado. Está presente cada vez que una mujer deportista es representada como esposa o madre, o se le pide que responda al estereotipo femenino o sexy, y cuando restan valor a sus logros deportivos. Está ahí cuando las chicas abandonan el deporte porque les dicen que no tienen el cuerpo adecuado. Existe cuando un hombre es ridiculizado por cuidar de sus hijas o hijos. Existe siempre que las mujeres que se dedican a la política son silenciadas con chistes y comentarios sobre su apariencia física. Extiende su veneno a través de las redes sociales
cuando las mujeres y las niñas son silenciadas y degradadas mediante despiadados ataques sexuales. El sexismo no solo supone un ataque contra las mujeres. Es un ataque contra todo el mundo. Lleva a sociedades que no son seguras para que la gente prospere, donde no hay espacios para voces, talentos y liderazgos diversos. En su peor versión, crea un clima que conduce a la violencia y al asesinato. Por eso, el Consejo de Europa ha elaborado el primer texto legal en el mundo que aborda el sexismo en todas sus manifestaciones. Estamos adoptando una postura firme contra el sexismo. ¿Lo harás tú también?